Evangelio de hoy lunes 5 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículo 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca, y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el amanecer de este pasaje del Evangelio, la multitud busca a Jesús con una insistencia que sorprende. Como si un fuego interior, una inquietud sin nombre, los impulsara a cruzar el mar solo para encontrarlo. Pero esa búsqueda, aparentemente fervorosa, está teñida por un interés que no ha penetrado aún la profundidad del espíritu. Es una búsqueda que nace del asombro ante lo milagroso, una fascinación por el pan multiplicado, una esperanza en un líder que pueda resolver los problemas materiales. Este deseo, aunque no del todo puro, revela una verdad profunda. El ser humano, incluso en su confusión, intuye que necesita algo más, que hay un vacío que clama ser llenado, y que tal vez, solo tal vez, aquel Jesús que alimentó a miles pueda darle respuesta a esa hambre más allá del estómago. Así comienza el encuentro, como muchos de nuestros encuentros con Dios, motivados por necesidad, pero llamados a descubrir una verdad infinitamente más grande. Jesús, con su mirada que traspasa las apariencias y alcanza el corazón, no se deja llevar por la euforia de la multitud ni por su entusiasmo superficial. Él no busca el aplauso, ni el reconocimiento inmediato, ni las multitudes sin discernimiento. Por eso les dice con claridad: me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Es una frase que corta como una espada, que desnuda las verdaderas intenciones, que pone en evidencia la superficialidad de una fe basada solo en el beneficio propio. Jesús no está interesado en seguidores hambrientos de prodigios, sino en discípulos deseosos de verdad. Aquí comienza el primer gran giro de esta escena. Jesús no satisface nuestras búsquedas si no se purifican. Él las eleva, las transforma, las redirige hacia lo eterno. Él no se deja utilizar, sino que educa a sus oyentes, para que pasen del pan que perece al alimento que permanece. El contraste que Jesús establece entre el alimento perecedero
Y el alimento que dura para la vida eterna. No es solo una metáfora espiritual, sino una enseñanza existencial. ¿Cuántas veces, como la multitud, corremos tras cosas que hoy parecen urgentes, vitales, necesarias, pero que mañana se desvanecen como humo? Vivimos ansiosos por asegurar el sustento, el éxito, el confort, las seguridades visibles. Y sin embargo no alimentamos el alma. Jesús pone el dedo en la llaga. Trabajáis mucho. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Dónde queda lo que no se corrompe? En este punto el Evangelio nos llama a una profunda revisión de nuestras motivaciones, de nuestras prioridades, de nuestras metas más íntimas. El pan del cuerpo es necesario, sí, pero no basta. El corazón humano necesita otro tipo de sustento. Amor, sentido, verdad, perdón, eternidad. Y ese alimento solo lo da el Hijo del Hombre, aquel sobre quien el Padre ha puesto su sello. Al hablar del sello del Padre, Jesús está revelando que su autoridad no es inventada, que su misión no es una iniciativa humana, que su palabra no es un discurso más entre tantos. El sello es símbolo de autenticidad, de aprobación, de pertenencia divina. Jesús viene del Padre y actúa con su autoridad. Esto significa que lo que Él dice no es una propuesta opcional, sino una verdad que reclama nuestra adhesión. Cuando Jesús nos ofrece el alimento eterno, lo hace como enviado de Dios, como mediador del amor que salva, como portador de una vida que no termina. Por eso no podemos quedarnos en una admiración superficial ni en una simpatía emocional. Creer en Jesús implica reconocer su identidad, aceptar su autoridad, entregarnos a su palabra como la única que puede dar estabilidad a nuestras vidas y conducirnos más allá de la muerte. Al escuchar a Jesús, la multitud reacciona con una pregunta aparentemente noble. ¿Qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Esta pregunta, aunque bien intencionada, refleja aún una mentalidad legalista. Una idea de la religión como cumplimiento de normas, como una lista de deberes que hay que realizar para ganar el favor de Dios. Jesús, sin embargo, los desconcierta con su respuesta. La obra de Dios es esta: que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, no se trata primero de hacer, sino de creer. No es el esfuerzo humano el que produce la salvación, sino la fe que acoge el don de Dios. Esta respuesta revoluciona toda idea religiosa basada en el mérito. Jesús nos invita a una relación de fe, no a un contrato de servicios. La obra más alta que podemos hacer no es una acción externa, sino un acto interior de confianza que transforma todo lo demás. Esta enseñanza de Jesús choca contra muchos esquemas de nuestro tiempo, incluso dentro del ámbito cristiano. Hay quienes piensan que lo importante es ser buena persona, hacer el bien, cumplir ciertos preceptos, ayudar al prójimo. Todo eso es valioso, pero sin fe en Jesús, sin apertura a su gracia, todo queda reducido a un humanismo sin trascendencia. Jesús no descarta las obras, pero las sitúa en su lugar, como consecuencia de una fe viva, no como sustituto de ella. Por eso, cuando nos preguntamos qué agrada a Dios, debemos recordar esta palabra de Jesús: creed en el que Él ha enviado. La fe es el punto de partida de toda verdadera transformación. Creer en Jesús es aceptar
Que nuestra vida no se construye solo con esfuerzo, sino con entrega. Es recibir, antes que producir. Es dejar que su presencia habite en nosotros y lo haga todo nuevo. Esta fe, sin embargo, no es un sentimiento pasajero ni una idea abstracta. Es una adhesión total, personal, confiada, permanente. Es una relación que compromete todo el ser. Jesús no busca creyentes de palabra, sino discípulos de corazón. Creer en Él es seguirlo, escucharlo, obedecerlo, amarlo. Es permitir que su palabra ilumine cada rincón de nuestra existencia. Que su luz disipe nuestras sombras. Que su voluntad ordene nuestras decisiones. Por eso, este Evangelio no se puede leer con ligereza. Nos desafía a pasar de una fe ocasional a una fe radical. Nos invita a dejar de usar a Dios como un recurso útil y comenzar a vivir para Él como nuestro todo. Esta es la verdadera obra que el Padre espera. No la multiplicación de acciones religiosas, sino la entrega confiada al Hijo. En esta escena también se revela la paciencia infinita de Jesús. A pesar de las motivaciones poco puras de la multitud, Él no los rechaza. Los escucha, los corrige, los instruye. Esta actitud nos muestra que el Señor no exige perfección para acercarse a nosotros. Él acepta nuestras búsquedas inmaduras, nuestras preguntas interesadas, nuestros pasos inseguros. Pero no se queda ahí, nos llama a más. No se conforma con nuestra mediocridad. Quiere llevarnos a la plenitud. Por eso, la presencia de Jesús en este Evangelio es una invitación constante a crecer, a madurar en la fe, a pasar de lo superficial a lo profundo, de lo temporal a lo eterno, de lo egoísta a lo gratuito. Él es el maestro que no se rinde con sus alumnos. El pastor que guía pacientemente a su rebaño hacia pastos más altos. Este Evangelio es, por tanto, una llamada a revisar el contenido de nuestra fe. ¿Qué significa para nosotros creer en Jesús? ¿Lo buscamos por quién es o por lo que puede darnos? ¿Queremos un Salvador o un solucionador de problemas? Estas preguntas son incómodas, pero necesarias. Nos ayudan a discernir si nuestra vida espiritual es auténtica, o si está contaminada por intereses mundanos. La fe verdadera no se basa en emociones ni en resultados inmediatos. Es un acto libre de amor y de abandono en manos de aquel que dio la vida por nosotros. Jesús quiere una relación real, no un contrato de servicios. Quiere ser nuestro alimento diario, no solo una ayuda de emergencia. Y solo cuando le buscamos por Él mismo, comenzamos a experimentar la verdadera transformación del corazón. A medida que avanzamos en la reflexión, comprendemos que este texto no es solo una narración antigua, sino una palabra viva que interpela nuestra realidad cotidiana. En un mundo donde todo se compra y se vende, donde el valor se mide por la utilidad, Jesús se presenta como un don gratuito, como un pan que se ofrece sin precio, pero que requiere fe para ser recibido. Esta gratuidad choca con nuestra lógica de mérito y de control. Queremos ganar, asegurar, calcular. Pero Jesús nos pide que confiemos, que abramos las manos y el corazón, para recibir lo que no se puede comprar. En este gesto de fe hay una profunda liberación. Ya no dependemos de nuestro rendimiento, sino del amor de Dios. Ya no vivimos agobiados por el miedo a no ser suficientes,
sino sostenidos por la certeza de que el Padre nos da todo en su Hijo. Al detenernos en este pasaje, descubrimos también un aspecto esencial de la pedagogía de Jesús. Él no se adapta al deseo inmediato de la multitud, sino que conduce sus expectativas hacia un plano más alto. Este gesto no es insensibilidad, sino una muestra de amor maduro. El amor verdadero no consiente caprichos, sino que educa la libertad y forma la conciencia. Así actúa Jesús. Él no busca popularidad ni aplauso fácil. Podría haber repetido el milagro del pan, y sin duda lo habrían proclamado rey. Pero no habría transformado sus corazones. Jesús prefiere sembrar una semilla de incomprensión hoy, para cosechar una fe auténtica mañana. Esta actitud nos enseña que, a veces, Dios no nos da lo que pedimos porque quiere darnos algo mejor. No solo pan, sino sentido. No solo soluciones, sino redención. No solo alivio, sino salvación. La frustración de nuestras expectativas puede ser, paradójicamente, el primer paso hacia una vida más plena. Si observamos atentamente, la pregunta, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Es también nuestra pregunta. Nos cuesta comprender que la fe no se construye desde el activismo ni desde la autoexigencia, sino desde la acogida. Jesús responde que la obra de Dios es creer. Es decir, vivir en una relación continua, confiada, vital con Él. Y esta respuesta no nos deja indiferentes, porque desmonta nuestra tendencia a reducir la fe a moralismo, a tareas, a códigos. El Evangelio nos llama a un abandono confiado, no a una carrera de méritos. Por eso, muchos no comprenden este mensaje. Esperaban recetas prácticas, mandamientos concretos, técnicas de vida espiritual. Pero Jesús les propone algo más exigente: vivir desde la fe. Y eso requiere humildad, perseverancia, renuncia al control, capacidad de confiar incluso en la oscuridad. Creer es dejar de depender de uno mismo para depender del otro. Y ese paso es, para muchos, el más difícil. La fe como obra de Dios nos invita a reconocer que incluso nuestra respuesta creyente no es producto exclusivo de nuestra voluntad, sino fruto de una gracia que nos precede. No es que Dios premie nuestra fe, es que nos da la fe como un don. Esto destruye todo orgullo espiritual, toda autosuficiencia religiosa. Estamos salvados no por nuestras obras, sino por la fe que, a su vez, es gracia. Por eso, creer es un acto de humildad radical. Es aceptar que somos pobres, que necesitamos ser salvados, que no tenemos en nosotros mismos la fuente de la vida. Esta visión, tan alejada del pensamiento dominante, que exalta la autonomía y el poder personal, nos recuerda que el corazón del Evangelio es la gracia. Y vivir desde la gracia no es pasividad, sino disponibilidad. No es resignación, sino apertura. No es pasatiempo, sino una vida nueva que se construye desde dentro, impulsada por el amor recibido. Uno de los peligros más grandes de nuestra espiritualidad contemporánea es la tentación de usar a Dios para nuestros fines. Rezamos para que nos vaya bien, para que se curen nuestros enfermos, para tener paz en el hogar, para encontrar trabajo. Y todo eso está bien, porque Dios se interesa por cada aspecto de nuestra vida.
Pero si nuestra fe se limita a eso, si Dios se convierte en un medio para nuestros fines, lo estamos vaciando de su verdadera grandeza. Jesús, en este pasaje, nos enseña que hay que buscar primero el reino de Dios, su justicia, su voluntad. Lo demás vendrá por añadidura. No se trata de dejar de pedir, sino de aprender a pedir lo que de verdad alimenta. El pan que perece es necesario, pero no puede ocupar el lugar del pan eterno. Y este pan eterno es Cristo mismo, que se nos da no solo en el milagro, sino en la cruz, en la Eucaristía, en la palabra, en cada gesto de amor verdadero. En este contexto, la figura del pan se convierte en símbolo de todo lo que da vida verdadera. No se trata solo del alimento físico, sino de aquello que sostiene al ser humano en su totalidad. Por eso, Jesús se autodefine más adelante como el pan de vida. Pero ya en este pasaje nos prepara para esa revelación, invitándonos a buscar el pan que no se acaba. En tiempos de incertidumbre, de superficialidad, de prisas, esta invitación nos llama a detenernos y a reflexionar. ¿Qué estamos comiendo? ¿De qué nos alimentamos? ¿Qué llena nuestras almas? Porque muchas veces llenamos nuestros días de actividades, nuestras redes de imágenes, nuestros cuerpos de experiencias, pero nuestra alma queda vacía. Jesús ofrece algo distinto. Un pan que sacia el corazón, una presencia que da sentido. Una verdad que no se disuelve con el tiempo. Él mismo es ese alimento. Este evangelio también nos revela que Jesús no se impone. Él propone, interpela, provoca, pero nunca obliga. Respeta nuestra libertad, incluso cuando se equivoca. La fe es una decisión libre. Un sí que nace del amor, no del miedo ni de la conveniencia. Por eso, cuando nos acercamos a este texto, debemos preguntarnos si nuestra búsqueda de Dios es libre, o si está condicionada por presiones externas, por emociones pasajeras, por intereses ocultos. Jesús quiere una fe libre, madura, consciente. Una fe que no dependa de milagros visibles, sino que se sostenga incluso en el silencio. Una fe que no cambie según el ánimo del día, sino que se arraigue en lo profundo. Esta libertad es esencial para que la fe sea auténtica. Solo desde la libertad podemos decir un sí, que transforme nuestra vida. En medio de una cultura que valora los resultados rápidos, las soluciones eficaces, las respuestas inmediatas, Jesús nos invita a un camino más lento, más profundo, más paciente. El pan de vida no se obtiene al instante. Hay que buscarlo, desearlo, abrirse a recibirlo. La fe no es una fórmula mágica, sino un proceso. Y ese proceso implica momentos de luz y de sombra, de entusiasmo y de sequedad, de certeza y de duda. Pero todo ese camino tiene sentido si nos lleva a Cristo. Por eso, este Evangelio es también una invitación a no desesperar en la búsqueda, a no quedarnos en lo superficial, a no conformarnos con una vida sin profundidad. Porque si tenemos el valor de ir más allá del pan que perece, encontraremos un amor que no decepciona, una presencia que no abandona, una vida que no muere. En este pasaje, resuena una promesa que atraviesa toda la historia bíblica. Dios no abandona a su pueblo en el desierto. Así como alimentó a los israelitas con el maná, así ahora ofrece un alimento nuevo.
Definitivo, en la persona de Jesús. Esta continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento muestra que Dios es fiel, que no cambia, que su amor se renueva en cada generación. Pero también muestra que Él quiere que pasemos de lo provisional a lo eterno. El maná era un signo. Cristo es la realidad. El desierto era una etapa, el reino es la meta. Por eso, el Evangelio de hoy es una llamada a pasar del símbolo a la plenitud. De la sombra a la luz, de lo transitorio a lo definitivo. Y ese paso solo puede darse a través de la fe. Una fe que se convierte en el nuevo éxodo del corazón. Por último, no podemos olvidar que este texto se sitúa después del milagro de la multiplicación de los panes. Y esto tiene un profundo significado espiritual. Muchas veces, después de una experiencia de abundancia, de consolación, de milagro, Dios nos lleva al silencio, al discernimiento, al desafío de una fe más desnuda. El milagro prepara el corazón, pero no lo reemplaza. El pan compartido fue un signo. Pero el verdadero don es la palabra que hoy escuchamos. Jesús quiere que pasemos del entusiasmo al compromiso. Del asombro a la fe, de la búsqueda interesada al seguimiento auténtico. Y eso solo es posible si aceptamos su invitación. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que dura para la vida eterna. Que estas palabras resuenen en nosotros como un llamado constante a vivir desde lo esencial. A elegir lo que no pasa. A abrazar la vida eterna que comienza ya en el presente. Así pues, al cerrar esta reflexión, comprendemos que este Evangelio no es una simple narración, sino una provocación divina. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos por qué buscamos a Dios. ¿Qué esperamos de Él? ¿Qué lugar ocupa en nuestras prioridades? Nos invita a creer, pero no de cualquier manera, sino como obra de Dios en nosotros. Nos propone una vida centrada en lo eterno, no en lo efímero. Y nos recuerda que la fe verdadera no es solo conocimiento, ni solo emoción, sino una adhesión total, confiada, perseverante al Hijo enviado por el Padre. Solo en esa fe encontraremos el alimento que sacia de verdad. La paz que no se rompe, la vida que no termina. Jesús sigue diciendo hoy, con la misma claridad: trabajad por el alimento que permanece. Y la decisión, como siempre, está en nuestras manos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.